Vamos a ver cómo funciona el cerebro de un adolescente y cómo nuestras palabras repercuten en el cerebro de nuestro adolescente. Existe una frase aparentemente inofensiva que miles de padres pronuncian cada día sin darse cuenta de que están causando un daño psicológico que puede durar toda la vida. Durante años, trabajando con familias, hemos visto cómo una sola frase dicha en un momento equivocado puede romper para siempre la confianza entre padres e hijos, crear heridas emocionales que se mantienen abiertas durante décadas y programar el cerebro del adolescente hacia patrones de pensamiento destructivos que lo acompañarán hasta la edad adulta. Escuchaste bien, hasta la edad adulta. Y aquí viene lo más preocupante. Esta frase tan común en nuestras familias, tan normalizada en nuestra cultura, que la mayoría de los padres la considera incluso educativa, constructiva, necesaria para formar el carácter de sus hijos. Pero la neurociencia nos muestra una realidad completamente diferente. Pero antes me gustaría que contestaras esta pregunta de manera interna. ¿Cómo te llevas con tu hijo adolescente? También vamos a analizar juntos tu historia. ¿Cómo puedes enviar estos mensajes al cerebro de tu hijo? ¿Cómo tu misma enseñanza repercute en la enseñanza del cerebro adolescente? El cerebro adolescente es una obra en construcción. Entre los 12 y los 25 años está ocurriendo una revolución neurobiológica tan intensa que literalmente estamos ante un cerebro diferente. Cada pocos meses la corteza prefrontal, que es la zona encargada del razonamiento, el control de impulsos y la toma de decisiones maduras, no estará completamente desarrollada hasta los 25 años. Mientras tanto, el sistema límbico, el cerebro emocional, está con mucha actividad, produciendo respuestas emocionales intensas que el adolescente aún no tiene la capacidad neurobiológica de regularse completamente. ¿Qué significa esto? Que cuando le hablamos a un adolescente no estamos hablando con un adulto pequeño que razona como nosotros quisiéramos. Estamos hablando con un ser cuyo cerebro está en plena transformación, donde las emociones dominan por encima de la lógica, donde la percepción de sí mismo está en formación constante y donde cada palabra que recibe de sus figuras de autoridad se agrava con intensidad emocional que nosotros como adultos hemos olvidado completamente. Y aquí viene lo crucial. Durante esta etapa del desarrollo, el cerebro adolescente está extraordinariamente sensible a lo que los neurocientíficos llaman amenazas al sentido de identidad. Su cerebro está trabajando constantemente en responder a la pregunta fundamental: ¿quién soy yo? Y busca pistas en cada interacción, en cada mirada, en cada palabra que recibe de las personas importantes de su vida. Déjame contarte sobre una madre de 45 años que llegó a consulta completamente desesperada. Su hijo de 16 años había pasado de ser un niño alegre y comunicativo a convertirse en alguien retraído, agresivo, con problemas de autoestima tan severos que había comenzado a autolesionarse. Durante meses, esta madre no entendía qué había pasado. Su hijo se negaba a hablar con ella, había perdido interés en actividades que antes disfrutaba y sus calificaciones habían caído dramáticamente. Fue durante una de nuestras sesiones que la madre recordó una conversación que había tenido con su hijo 6 meses atrás. Su hijo había llegado a casa emocionado contándole sobre una chica que le gustaba y sobre cómo había reunido el valor para invitarla a salir, pero la chica lo había rechazado. Su hijo estaba triste, confundido, buscando el consuelo y la comprensión de su madre. Y aquí viene el momento que cambió todo. La madre, con la mejor intención del mundo, tratando de preparar a su hijo para la vida real, le dijo: hijo, es que tienes que entender que las chicas como ella no van a fijarse en ti. Mejor busca a alguien de tu nivel para que no sufras tanto. Y aquí está lo devastador. La madre pensó que estaba siendo realista, protectora, práctica. En su mente pensaba preparando a su hijo para no tener expectativas irreales que lo lastimaran en el futuro.
Pero lo que su hijo escuchó, lo que su cerebro adolescente procesó y grabó para siempre fue: no eres suficientemente atractivo, no eres valioso, las chicas hermosas están fuera de tu alcance, conforma con menos. ¿Y sabes qué pasó en el cerebro de su hijo en ese momento? Su corteza prefrontal, aún inmadura, no pudo, no pudo procesar racionalmente que su madre estaba tratando de protegerlo. Su cerebro emocional interpretó esas palabras como una confirmación de sus peores miedos sobre sí mismo. Y algo aún más grave ocurrió. Su cerebro, lo que llamamos una creencia central limitante, que comenzó a filtrar toda su realidad, a partir de ese momento, cada vez que Diego se miraba en el espejo, escuchaba la voz de su madre diciéndole que no era suficientemente atractivo. Cada vez que una compañera de clase era amable con él, su cerebro le recordaba que las chicas bonitas no se fijan en él. Cada vez que tenía que presentarse ante otras personas, su sistema nervioso se activaba recordándole que debía conformarse con menos. Y aquí viene lo más trágico. Esa frase se convirtió en una profecía autocumplida. Este chico comenzó a comportarse como alguien que no merece buenas cosas, a sabotear oportunidades, a evitar situaciones donde pudiera ser rechazado, porque su cerebro ya había decidido que el rechazo era inevitable. Esta es la frase que nunca debes decir a tu hijo adolescente. Cualquier variación de no eres suficiente, para eso no es para ti, o mejor busca a alguien a tu nivel. Y te voy a explicar exactamente por qué esta frase es tan devastadora y qué hacen en el cerebro de tu hijo. Cuando le dices a un adolescente algo está fuera de tu alcance, que no es para él, que debería conformarse con menos, estás haciendo tres cosas terribles. Desde el punto de vista neuropsicológico, primero, estás activando lo que llamamos el sistema amenaza en su cerebro. El cerebro adolescente interpreta estas palabras como una amenaza existencial a su sentido de valor personal. Se disparan las mismas alarmas neurológicas que se activarán si estuvieran en peligro físico real. Su sistema nervioso se inunda de cortisol y adrenalina y su cerebro está en modo supervivencia. Segundo, estás interrumpiendo violentamente el proceso natural de formación de identidad. Durante la adolescencia, el cerebro está constantemente experimentando con diferentes versiones de sí mismo, probando límites, explorando posibilidades. Cuando tú, como figura de autoridad, le dices que cierta versión de sí mismo es inalcanzable, estás cortando ramas enteras del árbol de su desarrollo personal. Y tercero, esto es lo más grave, estás implantando lo que los psicólogos llaman esquemas cognitivos negativos que van a influir en todas sus decisiones futuras. Estás programando su cerebro para verse a sí mismo como limitado, para esperar menos de la vida, para no intentar cosas que requieren coraje y autoconfianza. Déjame ser muy clara contigo, esto no significa que debemos mentirle a nuestros hijos sobre la realidad o llenarlos de expectativas irreales. Significa que debemos entender cómo funciona su cerebro y cómo podemos comunicarnos de una manera que los fortalezca en lugar de limitarlos. Te voy a contar sobre otro caso, un padre que cometió exactamente este error con su hija de 14 años y había desarrollado una pasión por la fotografía. Había comenzado a tomar fotos con su teléfono, había creado una cuenta de Instagram donde compartía su trabajo y soñaba con estudiar fotografía profesional y tal vez trabajar para revistas de moda. Un día, su hija le mostró a su padre algunas de sus fotografías más recientes y le contó sobre sus sueños profesionales. Este padre, que había crecido en una familia donde la estabilidad económica era la prioridad absoluta y donde las carreras artísticas se veían como lujos que no podían permitirse, le dijo: hija, eso de la fotografía está muy bonito como hobby, pero no es una carrera real. Mejor enfócate en algo serio, algo que te vaya a dar dinero. Eso de ser fotografía es para gente con conexiones, gente con dinero. Mejor busca algo más realista. ¿Qué pasó en el cerebro de su hija?
Exactamente lo mismo que pasó con el cerebro del adolescente anterior. Su padre, la persona cuya opinión más valorada en el mundo, le había dicho que sus sueños estaban fuera de su alcance, que debía conformarse con menos, que había límites inherentes a lo que ella podía lograr basándose en su situación familiar, pero aquí viene algo aún más devastador. Esta adolescente no solo abandonó la fotografía, abandonó la idea de que podía ser excepcional en algo. Su cerebro generalizó el mensaje. Si la fotografía no era para ella, entonces tal vez nada extraordinario era para ella. Su autoconcepto se contrajo, sus aspiraciones se redujeron y algo se apagó en su mirada. Años después, cuando ya tenía 22 años esta adolescente y trabajaba en un trabajo que odiaba, su padre se enteró de que una compañera de clase que había tenido menos talento natural para la fotografía había logrado convertirse en fotógrafa profesional exitosa. La diferencia no había sido el talento, la diferencia había sido que los padres de su compañera, en lugar de decirle que eso no era para ella, le había dicho: si eso es lo que te apasiona, vamos a encontrar la manera de que lo logres. Y aquí viene la pregunta crucial. ¿Cómo podemos ser realistas con nuestros hijos sin destruir sus sueños? ¿Cómo podemos prepararlos para las dificultades de la vida sin implantar limitaciones en su cerebro? La respuesta está en entender la diferencia entre preparar a tu hijo para los desafíos contra programarlo para el fracaso. Cuando tú le dices a tu hijo que algo no es para él, estás programándolo para el fracaso. Cuando le dices que el camino será fácil, pero que tienes confianza en su capacidad de superarlo, lo estás preparando para los desafíos. En lugar de decirle a tu hijo que las chicas como ella no se fijan en él, esta madre podría haberle dicho: hijo, sé que duele cuando alguien no responde a nuestros sentimientos. Eso le pasa a todo el mundo, incluso a las personas más atractivas y exitosas. Lo importante es que tuviste el coraje de intentarlo y eso habla muy bien de ti. Cada vez que nos arriesgamos a ser vulnerables, crecemos como personas. En lugar de decirle a su hija que la fotografía no era para gente como ellos, este padre pudo haberle dicho: hija, veo que tienes un talento real para esto y me emociona ver tu pasión. Sé que puede ser una carrera difícil, como muchas carreras artísticas, pero si realmente es lo que quieres, vamos a investigar juntos qué se necesita para tener éxito en este campo. ¿Ves la diferencia? En el primer caso estás implantando limitaciones, en el segundo caso estás validando su potencial mientras reconoces los desafíos reales. Pero hay algo aún más profundo que necesitas entender. Cuando le dices a tu hijo adolescente que algo no es para él, no solo estás afectando esa área específica de su vida, estás enviando un mensaje sobre su valor fundamental como persona. Los adolescentes generalizan. Si papá o mamá piensa que no soy suficiente bueno para esto, entonces tal vez no lo soy suficientemente bueno para nada extraordinario o para alguien más. Déjame contarte sobre una de las frases más destructivas que escucho constantemente. Deja de soñar despierto y pon los pies en la tierra. Esta frase, que parece prudente y realista, es devastadora para el cerebro adolescente porque está atacando directamente su capacidad de imaginar un futuro mejor para sí mismo, la capacidad de soñar, de visualizar posibilidades, de imaginar versiones mejoradas de nosotros mismos. No es una pérdida de tiempo, es la función neurológica más importante para el desarrollo de la autoeficiencia y la motivación. Cuando le dices a tu hijo que deje de soñar, estás literalmente apagando los centros de motivación de su cerebro. Una madre trabajadora utilizó esta frase con su hijo cuando él le contó que quería estudiar ingeniería aeroespacial. Para esta madre, que había trabajado toda su vida en empleos de servicio para sobrevivir, el sueño de su hijo le parecía completamente inalcanzable e irreal. Desde su perspectiva, era mejor que su hijo tuviera expectativas más modestas para no sufrir decepciones. Le dijo: hijo, deja de soñar despierto con esas cosas de ciencia ficción. Pon los pies en
la tierra, estudia algo útil, algo que sepas que vas a conseguir trabajo, como mecánica o electricidad. Eso de los cohetes y las naves espaciales es muy complicado, no es para nosotros. ¿Qué pasó en el cerebro de su hijo? Su madre no lo sabía, no lo había descalificado su sueño específico, había descalificado su capacidad de soñar en grande, había implantado la idea de que había sueños para cierto tipo de personas y sueños para gente como nosotros. Había creado una división mental donde la excelencia estaba reservada para otros, no para él. Su hijo terminó estudiando mecánica como su madre había sugerido, y no hay nada malo con ser mecánico, es una profesión digna y necesaria, pero el problema fue que su hijo nunca se sintió realizado. Parte de él siempre supo que había tenido la capacidad para algo más, pero había sido programado para conformarse con menos. Esa insatisfacción se convirtió en resentimiento hacia su madre y hacia sí mismo. Años después, cuando su hijo tenía 35 años, se enteró de que su compañero de su escuela de secundaria, que había tenido calificaciones similares a la suya, se había convertido en ingeniero aeroespacial y trabajaba para la agencia espacial. La diferencia no había sido la capacidad intelectual, la diferencia había sido que los padres de su compañero habían alimentado sus sueños en lugar de limitarlos. Y aquí viene algo crucial que muchos padres no entienden. Nosotros crecimos en una generación donde la supervivencia y la estabilidad eran prioridades. Nuestros padres, que muchas veces habían enfrentado dificultades económicas, nos programaron para la supervivencia, para conformarnos con la estabilidad, para no arriesgarnos demasiado, porque el riesgo podía significar inseguridad, pero nuestros hijos están creciendo en un contexto totalmente diferente. Ellos no necesitan ser programados para la supervivencia, necesitan ser programados para el crecimiento, para la excelencia, para seguir sus talentos únicos y desarrollar su máximo potencial. Otra frase devastadora que escucho constantemente es: no te creas tanto o bájate de tu nube. Esa frase es especialmente dañina porque ataca directamente la autoestima del adolescente. En el momento más vulnerable de su desarrollo, recuerdo el caso de una adolescente de 15 años cuyos padres la trajeron porque había desarrollado ansiedad social severa. Esta adolescente había sido una niña extraordinaria y confiada, pero en los últimos 2 años se había vuelto extremadamente tímida, evitaba participar en actividades escolares y constantemente se disculpaba por todo. Durante nuestras sesiones, la adolescente me contó sobre un momento que había sido un punto de inflexión en su vida. Había audicionado para el coro de su escuela y había sido seleccionada como solista principal. Estaba emocionadísima y había llegado a casa a contarle la noticia a su familia. Su tía, que estaba de visita, le dijo delante de toda la familia: ay, no te creas tanto, seguramente te dieron el papel porque sintieron lástima por ti o porque no había nadie más. No te vayas a creer que eres la gran cantante porque te van a decepcionar. ¿Puedes imaginar el daño de esas palabras causaron en el cerebro de esta adolescente? En el momento de mayor orgullo y confianza de su vida, cuando su autoestima estaba floreciendo, cuando estaba experimentando la alegría de ser reconocida por su talento, alguien importante en su vida la atacó directamente con la intención de bajarla de su nube. El cerebro de esta adolescente interpretó esas palabras como: no mereces reconocimiento cuando algo bueno te pasa. Probablemente es por lástima. No confíes en tus logros, no te emociones cuando las cosas van bien, porque seguramente estás equivocada a partir de ese momento. La adolescente comenzó a sabotear sus propios éxitos. Cuando los maestros la felicitaban, ella asumía que estaba siendo condescendientes. Cuando los compañeros querían ser sus amigos, ella pensaba que era por lástima. Su cerebro había sido programado para rechazar el conocimiento positivo. Y aquí viene algo que necesitas entender sobre ciertos patrones culturales. Tenemos una tendencia a bajar a las personas cuando empiezan a brillar, especialmente a los niños y adolescentes. Lo hacemos con la intención de mantenerlos humildes, de protegerlos de la decepción, de evitar que se crean mucho, pero lo que realmente está
estamos haciendo es programar a nuestros hijos para la mediocridad. Les estamos enseñando que cuando algo bueno les pasa, deben dudar de ellos, minimizarlos, rechazarlos. Le estamos enseñando que la confianza en sí mismos es algo malo, que celebrar sus logros es arrogancia. Esto es exactamente lo opuesto de lo que necesita para desarrollar una autoestima saludable y la confianza necesaria para perseguir sus sueños y desarrollar su potencial. Déjame contarte sobre un último caso devastador. Una madre trabajadora tenía una hija de 16 años que había comenzado a escribir cuentos y poesía. Tenía un talento excepcional. Sus maestros constantemente la felicitaban por su creatividad y le sugerían que considerara estudiar literatura o periodismo. Estaba emocionada por sus escritos y había comenzado a participar en concursos literarios escolares. Un día llegó a casa eufórica porque había ganado el primer lugar en un concurso de cuentos a nivel regional. Era un logro extraordinario que demostraba claramente su talento, pero cuando la adolescente le contó la noticia a su madre, en lugar de celebrar, su madre le dijo: "Ay, hija, está bien que te guste escribir, pero no te ilusiones mucho. Escribir no da dinero y además, para ser escritora famosa, que tener contactos y conocer gente importante. Nosotros somos gente trabajadora, no conocemos a nadie así. Mejor mantén los pies en la tierra y estudia algo que te vaya a mantener". ¿Qué pasó con el cerebro de esta adolescente? Su madre había tomado el momento de mayor validación de su talento y lo había convertido en una experiencia de desaliento y limitación. La adolescente no solo había perdido el apoyo de la persona más importante de su vida, sino que había recibido el mensaje de su don natural no tenía valor. Dejó de escribir, no de inmediatamente, pero gradualmente. Su cerebro había asociado la escritura con un conflicto familiar y la desaprobación materna. Cada vez que tenía ganas de escribir, escuchaba la voz de su madre diciendo que mantuviera los pies en la tierra. Años después, cuando tenía 28 años y trabajaba en un trabajo corporativo que odiaba, leyó en las noticias sobre una escritora joven que había publicado su primera novela y se había convertido en bestseller. Se dio cuenta de que esa escritora había comenzado exactamente igual que ella, ganando concursos literarios en la escuela secundaria. La diferencia había sido el apoyo familiar. Y aquí viene una de las verdades más dolorosas sobre el daño que podemos causar con nuestras palabras. No es solo que estamos limitando a nuestros hijos en áreas específicas, estamos programando su cerebro para que se relate a sí mismo de manera limitada en todas las áreas de su vida. Cuando le dices a tu hijo que sus sueños no son realistas, que debe conformarse con menos, que no se crea tanto, estás implantando lo que llamamos diálogo interno negativo. A partir de este momento, la voz de la autocrítica en su cabeza va a sonar exactamente como tu voz, diciéndole que no es suficiente. Imagina por un momento cómo sería tu vida si la voz en tu cabeza constantemente te dijera: "Eso no es para ti, no te creas tanto, mejor confórmate con menos, mantén los pies en la tierra". ¿Cómo te sentirías? ¿Qué tipo de decisiones tomarías? ¿Qué oportunidades evitarías? Esto es exactamente lo que hacemos a nuestros hijos cuando usamos estas frases. Les estamos dando una voz interna que les va a limitar durante toda su vida, que les vamos a susurrar dudas en los momentos de oportunidad, que los vamos a hacer sabotear sus propios éxitos. Pero hay algo aún más grave. Cuando programamos a nuestros hijos para conformarse con menos, no solo los estamos limitando individualmente, los estamos limitando generacionalmente. Ellos van a transmitir estas mismas limitaciones a sus propios hijos. El ciclo de la mediocridad se perpetúa. Pero ¿qué podemos hacer diferente? ¿Cómo podemos ser realistas con nuestros hijos sin programarlos para el fracaso? ¿Cómo podemos programarlos para las dificultades sin implantar limitaciones? La clave está en cambiar nuestro lenguaje de limitación por un lenguaje de posibilidad con desafíos.
En lugar de decir, eso no es para ti, podemos decir, ese es un sueño hermoso, vamos a investigar qué se necesita para lograrlo. En lugar de no te creas tanto, podemos decir, me encanta verte tan confiado. Esa confianza te va a ayudar a superar cualquier obstáculo, en lugar de mantener los pies en la tierra. Podemos decir, soñar en grande es maravilloso. Ahora vamos a hacer un plan realista para convertir ese sueño en realidad. ¿Ves cómo cambia completamente el mensaje? En lugar de implantar limitaciones, estás validando sus sueños mientras los ayudas a desarrollar las herramientas para alcanzarlos. Déjame contarte sobre un padre que logró hacer exactamente esto con sus hijos. Tenía uno de sus adolescentes 14 años y había desarrollado una pasión por la programación. Quería crear videojuegos y soñaba con trabajar para una empresa de tecnología importante o crear su propia compañía de juegos, que trabajaba en un campo completamente diferente y no sabía nada sobre tecnología su padre. Fácilmente podría haber dicho, hijo, eso es muy complicado, mejor busca algo más fácil. Pero en lugar de eso, su padre le dijo, hijo, no entiendo nada de eso, pero veo que te apasiona y que tienes talento. Vamos a investigar juntos qué necesitas estudiar y cómo podemos ayudarte a lograrlo. Su hijo se sentó a investigar junto con su padre carreras en programación sobre las mejores universidades para estudiar ciencias de la computación, sobre programas de becas para estudiantes con potencial. No sabía nada del tema, pero estaba dispuesto a aprender junto con su hijo. ¿Qué pasó con el cerebro de su hijo? Recibió el mensaje de que sus sueños eran válidos, que su padre creía en él, que merecía apoyo para desarrollar su potencial. Esa validación temprana se convirtió en combustible para su motivación. Su hijo estudió programación con pasión, obtuvo una beca por estudiante en ingeniería en sistemas y hoy trabaja como desarrollador de videojuegos para una empresa internacional. Pero más importante que el éxito profesional de su hijo fue el desarrollo de su confianza y de su autoestima. Creció sabiendo que merecía perseguir sus sueños, que tenía el apoyo de su familia, que sus talentos eran valiosos. Esa confianza se tradujo en todas las áreas de su vida. Y aquí viene algo hermoso. Cuando su padre, años después, decidió que quería cambiar de carrera y estudiar para convertirse en técnico especializado, su hijo fue quien lo apoyó y lo motivó diciéndole, papá, nunca es tarde para perseguir lo que te apasiona. Tú me enseñaste eso, el lenguaje de la posibilidad que su padre había usado con su hijo, se había convertido en el lenguaje interno de su hijo y ahora su hijo lo estaba devolviendo a su padre. Pero necesitas entender algo crucial. Esto no significa que debamos mentirle a nuestros hijos sobre las dificultades o llenarlos de expectativas irreales. Significa que debemos enseñarles a ver los obstáculos como desafíos superables en lugar de como barreras infranqueables. Por ejemplo, si tu hija quiere ser médica pero sus calificaciones no son perfectas, en lugar de decirle, la medicina es muy difícil, mejor estudia algo más fácil, puedes decirle, ser médica requiere dedicación y estrategia. Vamos a hacer un plan para mejorar tus calificaciones y buscar programas de apoyo para estudiantes que quieren estudiar medicina. Si tu hijo quiere ser artista, en lugar de decirle, los artistas se mueren de hambre, puedes decirle, el arte es una carrera que requiere mucha creatividad y también inteligencia empresarial. Vamos a investigar sobre artistas exitosos y cómo han construido sus carreras. La diferencia está en qué lugar de cerrar las puertas estás enseñándoles a encontrar llaves. Y aquí viene algo que puede cambiar completamente tu perspectiva como padre. Cuando apoyas los sueños de tu hijo, incluso si al final no lo logras exactamente como los imaginó, le estás dando algo mucho más valioso que el logro específico. Le estás dando la experiencia de ser apoyado, valorado, creído. Le estás enseñando que merece perseguir lo que le apasiona. Le estás desarrollando su tolerancia al esfuerzo, su capacidad de persistir ante los obstáculos, su creatividad para encontrar soluciones. Estas habilidades lo van a servir a cualquier carrera que elija.
en cualquier desafío que se enfrente en la vida. Un adolescente que crece sintiendo que merece perseguir sus sueños se convierte en un adulto que no se conforma con menos de lo que merece en ningún área de su vida. Recuerda, tu hijo adolescente está formando la voz interna que lo va a acompañar toda la vida. Esa voz puede ser fuerte de limitación y autocrítica o puede ser una fuente de motivación y autocompasión. Tú tienes el poder como padre de influir en cómo suena cada voz. Cada vez que tu hijo comparte contigo un sueño, una aspiración, un momento de orgullo por sus logros, tienes una oportunidad preciosa. Puedes plantar semillas de limitación o semillas de posibilidad. Puedes programar su cerebro para la mediocridad o para la excelencia. Puedes convertirte en la voz interna de lo que lo limita o en la voz interna que lo impulsa. La elección es tuya y las consecuencias de esa elección van a durar toda la vida en tu hijo. Si ya estás viendo señales de que tu hijo ha internalizado mensajes limitantes, no todo está perdido. El cerebro adolescente todavía tiene una plasticidad extraordinaria. Puedes comenzar hoy mismo a cambiar el tipo de mensaje que le das. Puedes disculparte por errores pasados. Puedes comenzar a validar sus sueños y apoyar su desarrollo, pero debe de ser consciente. No basta con un momento de apoyo seguido de más críticas. Necesitas hacer un cambio profundo en tu forma de comunicarte con tu hijo. Necesitas comenzar a verlo no como alguien debes bajar de las nubes, sino como alguien con potencial único que merece tu apoyo incondicional. Y aquí viene algo crucial. Este cambio no solo va a beneficiar a tu hijo, va a transformar tu relación con él. Los adolescentes que se sienten apoyados y valorados por sus padres desarrollan vínculos más fuertes y duraderos con ellos. Se convierten en adultos que buscan el consejo y la compañía de sus padres, que los influyen en sus vidas, que respetan y valoran la relación. Por el contrario, los adolescentes que crecen sintiendo que sus padres no creen en ellos, que constantemente lo limitan y critican, tienden a alejarse emocionalmente. Se convierten en adultos que mantienen distancia, que no comparten sus éxitos ni sus dificultades, que ven a sus padres como fuentes de juicio en lugar de fuentes de apoyo. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Te has reconocido en algunas de estas situaciones? ¿Recuerdas haber usado alguna de estas frases con tu hijo o este? Tal vez recuerdas que tus padres la usaron contigo. Muchas veces reconocer nuestros errores es el primer paso para sanar la relación con nuestros hijos y para cambiar patrones que los han limitado a las familias durante generaciones. Espero que esta clase te haya servido, te haya gustado, que esta clase te ponga en análisis, en reflexión sobre cómo cómo yo estoy proyectándome con mi adolescente. Recomiendo mucho asistir a terapia si sientes que tu forma de ser como padre has invalidado a tu hijo, que tus propias experiencias infantiles te han lastimado y que las estás proyectando contra tu hijo. Piensa si a ti te limitaron cuando eras pequeño y tú esas mismas limitaciones las estás proyectando hacia la crianza de tus hijos. Te invito a que por favor le des like a este video y te suscribas a nuestro canal.